Vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero que levante sus manos conmigo y ore conmigo, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo voy a recibir tu palabra, que es tu paz, Señor. Dios mío, y yo declaro que por la fe que tengo oídos espirituales para escuchar tu palabra. Y Señor, yo me someto a ti, resisto al diablo huye. De la manera resisto que no me robe tu palabra. Y yo me convierto en buena tierra y voy a dar fruto, 30, 60, 100 por uno. Y gracias, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primero que vamos a leer 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén, amén. Nosotros somos hijos de Dios, amén. Bueno, el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador lo recibe. La Biblia dice en San Juan 1:12 que inmediatamente Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, legalmente empezamos a tener el ADN del Señor. Qué maravilloso. Pero en nosotros mismos, tú sabes que tú eres un espíritu dentro de ese cuerpo, pero tú sabes que a veces desde la infancia muchos han sufrido y todavía cuando llegan a grande, todavía hay un niño que no debería ser normal, pero hay un niño dentro de nosotros, hay una niña dentro de nosotros. Tal vez hay una niña que quiera suicidarse, tal vez hay un niño que quiere matar, que quiere suicidarse, entonces que busca en las drogas porque no tuvo el amor, tal vez el amor que necesitaba cuando era nene, cuando era de 1 año, 2 años o meses, cuando era de 3, 4, 5 años, necesitaba el apoyo de sus padres. Entonces muchas veces las personas necesitan el apoyo, necesitan que alguien los apoye, que alguien los eduque, que alguien no solo los eduque con una vara, sino con una correa, sino que los eduque con amor, porque el amor es la mejor corrección. Claro, también tiene que decirle, la Biblia dice, sí, corrige al niño con vara y cuando sea grande no se apartará, sí, pero no se está refiriendo a pegarle con un azote o con un clavo, no está refiriendo, sino que una vara significa, porque también la vara puede ser la palabra, tú le dices que eso no se debe hacer, dice, pero también con cariño, también con amor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese cariño? De verdad que necesitamos el cariño cuando papá y mamá o nuestros padres o algunos de los padres peleaban, se sacaban sangre y llorábamos en un rincón y nadie nos ayudaba, no venía ni una tía ni un tío a ayudarnos, a consolarlo. Al contrario, cuando ya crecimos nos llamaron locos, nos llamaron locas y no había ese cariño, no teníamos ese cariño, entonces queríamos buscar en cualquier cosa. Por eso que los chicos a veces se van a los vicios, a veces se van al tráfico, porque necesitan ser considerados como personas, porque siempre hay un niño dentro, pero ese niño tiene que madurar. O sea, esa persona tiene que ser cicatrizado su corazón, tiene que madurar, tiene que olvidar el pasado y crecer. Entonces necesitamos que la persona empiece a crecer, porque aquí también los mismos discípulos, tal vez todos, como decía Jeremías cuando Dios lo llamó, y le dijo, es que yo soy un niño. Claro, él era niño físicamente, pero muchos somos niños cuando somos niños y algunos pelean. Claro que si fuéramos igual que los niños, nosotros pelearíamos y al rato nos pondríamos de buena. O sea, por eso dice ser niños
en la malicia y maduros en el espíritu, pero tenemos que dejar lo que es de niño. Dios cicatriza las heridas del corazón, porque si seguimos siendo niños, porque muchos no me saludaron, no voy más a la iglesia, no se hizo culto hoy día, no voy más a la iglesia, no me dejaron cantar, no voy más, no sirvo. Eso es ser un niño totalmente inmaduro. Entonces que viene cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, o sea que le devora la palabra de Dios. Entonces si la persona es maduro, la persona puede tomar la herencia que le pertenece y va a decir, no, pues yo soy hijo de Dios, yo fui libre de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ¿cómo cicatrizamos ese dolor? Mucha gente viene con dolor porque no conoce la palabra de Dios. Entonces para ellos es difícil ser sanado, es difícil ser curado de adentro, de ese niño que está herido. Es muy difícil, y a veces esos patrones lo llevan a sus hijos, y el hijo lo lleva a sus nietos, se convierte como en una iniquidad. Entonces no, porque eso tiene que ser sanado de raíz, tiene que ser sanado completamente de raíz, y tenemos que llegar al punto de ser maduro. No estoy hablando de años, sino maduro en nuestra forma de pensar, pero Dios lo va a tratar, no se preocupe, Dios lo va a hacer, porque dice, más cuando yo era niño, pero él habla de niño, Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, obvio, hablábamos como, pensaba como un niño, ¿cierto? Juzgaba como niño, también como los niñitos, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, llega el punto que tenemos un encuentro con Dios y dejamos de hacer lo que era de niño. A veces, por eso que a veces los matrimonios se rompen, porque no le gustó el café, porque no le gustó el arroz a él o a ella, porque no le gustó, no le dejaron ver esa película y el otro quería ver la otra, y por tontera. ¿Por qué? Porque todavía dentro de ellos son niños. Por eso que no nos surge el país, por eso tenemos que madurar. Y a veces la gente cree que viene a la iglesia y que tiene que ponerse un traje de iglesia y todo de iglesia, y ya ahí está maduro en el espíritu. No, la madurez no es física, sino en el espíritu. Por eso que dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, porque si la gente fuera madura, diría, bueno, hoy a lo mejor el pastor falló o la pastora falló, hoy día no hubo reunión, pero yo voy a seguir al Señor, porque es una persona madura, porque sabe a dónde va, sabe que está de paso aquí en esta tierra. Pero cuando es niño, ese niño tiene que ser sanado, y Dios está aquí para sanarte, porque el pasado, dice la Biblia, cierto, está bajo la sangre de Cristo, pero de repente quedan esas heridas por dentro que Dios tiene que liberarlas, tiene que sanarlas. Lo que me pasó a mí, Dios me sanó completamente del pasado. Si yo tengo una prueba, una dificultad, no me voy a acordar de cuando tenía 3 años, 5 años, ya no me acuerdo. Hoy si me acuerdo fueron como aguas pasadas. ¿Pero por qué? Porque Dios me sanó, porque yo le decidí, le dije, Señor, sáname, porque cualquier problema que me pasaba, cualquier dificultad, ya me iba hacia atrás, y llegaba hasta los 3 años, me acuerdo en ese instante. Pero eso tuvo que ser sanado. ¿Por qué? Porque hay cosas de nuestra vida que tienen que ser sanadas para que podamos crecer. Por eso que dice crecer, ensanchar en el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que llegar a madurar. Amén. Bueno, el amor de Dios lo puede todo. Vamos a leer Lucas 2, 41 a 51. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que le supiera José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que
Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Usted sabe que la edad, la mayoría de edad que tenía Israel, no sé en el momento, no sé ahora, pero la mayoría de la edad en ese tiempo era a los 30 años, recién, no a los 18 como ahora, sino a los 30 años, o sea, ya una edad bien madura, pero no a las 12. Jesús se adelantó un poquito aquí. ¿Y por qué será que Jesús se adelantó? Quizás para darnos un ejemplo, amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban todos los años a la fiesta de la Pascua. ¿Usted sabe qué es la Pascua? Es esos dulcecitos de Pascua, no. Son esos pescaditos, tampoco. Esos regalitos que se dan en la Navidad, tampoco. La Pascua es la pasada del ángel de la muerte en el Israel, y eso más o menos en abril según el calendario israelita. Esa es la Pascua. Entonces celebraban todos los años la Pascua por la liberación que se hizo en Israel. Ahora dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, tenía 12 años, todavía era niño, pero tenía yo creo que Jesús, no sé, desde que empezó porque Él vino como hombre, no vino como Dios, vino como hombre, pero dice que cuando ya se bautizó fue lleno del Espíritu Santo. Pero yo creo que cuando era niño miraba a José, que no era su padre, porque el padre era Dios, pero miraba a José como trabajaba, y yo creo que él empezó a leer, a estudiar los momentos que tenía, a estudiar la palabra. Entonces Jesús era maravilloso desde la infancia. Entonces dice que iban a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, el papá José y María, al regresar acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se quedó el niño, porque ahí era niño, sin que lo supieran José y su madre. Yo creo que no sé, me imagino yo la desesperación de la mamá, y pensando que estaba entre la compañía, porque era harta gente que iba a celebrar. Anduvieron camino de un día, sí, porque antes no se tomaba Uber, no se tomaba metro, no se tomaba colectivo, no se tomaba bus, no se tomaba Transantiago, no se tomaba nada, ni avión, ni barco. Sí, bueno, barcos sí, pero esos barcos, no habían aviones tampoco. Entonces caminaban un día, ¿sabes? Un día, hoy día no podemos caminar ni media hora, ya nos cansamos, y debemos de caminar, amén. Eso es bueno. Dice, y caminaba un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Después de un día, por María y José, después de un día de caminar, imagínense esa multitud caminando, y le empezaron a buscar entre los parientes, los conocidos, y estaban así. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, porque le empezaron a buscar por todos lados, volvieron a Jerusalén. Entonces, y aconteció que 3 días después, 3 días, porque caminaron un día, tal vez el mediodía, no sé, pues después volvieron otro día, y entonces allí, después de 3 días, le hallaron en el templo. Y usted preguntará, ese niño a lo mejor tenía hambre, tenía sed, pero que él es Dios, amén. Y sentado en medio de los doctores de la ley, ahí estaba, oyéndoles y preguntándoles. O sea, por eso que les digo que el Señor Jesús ya se preparaba con la palabra. Entonces, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La Biblia no dice que preguntaban, que les contestó, no dice.
porque si se dijera todo lo que se hizo, así no caberían los libros, pero le preguntaban muchas cosas y se maravillaban. Ahí no había, ahí no lo despreciaban, no querían matarlo, no, porque lo veían niño, ¿eh? Y todos los que lo veían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo, ¿y sabe por qué no le gustaba a ellos la inteligencia y como digamos que como que lo aplaudían al Señor por la inteligencia a ese niño cuando era niño? Porque todavía él no había leído el rollo de Isaías, cuando dijo, el Señor, el Espíritu Santo me ha ungido para, ¿cierto?, para sanar, para bendecir, para desatar ligadura, y aquí se ha cumplido, como diciendo, yo soy el ungido. Ahí es donde los fariseos se fueron en contra de él. Mientras él no decía, yo soy, él no había problema, ¿me entienden? Entonces y cuando le vieron los papás se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, era el padre, pero el padre adoptivo, ¿cierto? No era el papá verdadero, pero le llamaba papá con angustia. Estaban buscando a Jesús con mucha angustia. Amén. Entonces él les dijo, ¿por qué no buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero todavía no era el tiempo. Él quería hacerlo antes. O sea, él lo quiso hacer un poco antes. Yo creo que el Señor sabía todo eso, pero él lo quiso hacer antes. Más ellos no entendieron las palabras que le habló cuando le dijo, en los negocios de mi padre. Amén. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Usted lo leyó? ¿Estaba aquí? Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estaba sujeto porque todavía era un niño, porque él, para tener el ministerio, aparte de que tenía que tener 30 años, la mayoría de edad, aparte de eso, porque de los 30 años comenzó, tenía que madurar también. El Señor tenía que madurar, entonces estuvo sujeto. Ahora, el ejemplo que nos da que para tener un ministerio también tenemos que madurar, y por eso que a veces Dios permite un proceso en nuestras vidas para que lleguemos a madurar, amén, a madurar. Entonces hubo un tiempo de maduración del Señor. Vamos a leer en Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya, Malaquías 4:6. Así es. Amén. Malaquías 4:6, sí. Sí. Así dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, porque Dios va a sanar, eso es, Dios va a sanar. Por ejemplo, Dios hace que el corazón, por ejemplo, el corazón herido, tal vez por un papá, ¿cierto? Permiso. Tal vez un niño herido que fue en la infancia, ¿cierto? Y a veces hay niñas que han sido abusadas por su padre, y es difícil perdonar eso, es difícil, pero el Señor lo hará. El Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento de la persona que acepta a Jesucristo y que tiene esa madurez para decir, bueno, Dios me perdona, yo también debo perdonar. Como dice en el Padre Nuestro, si no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos no puede perdonar. Entonces, Dios va a hacer que de repente los padres han sido, o sea, los hijos han sido malos, le han pegado a los padres, pero cuando vienes a Cristo, Dios va a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y de los hijos a los padres. Dios lo va a permitir. Eso también lo está haciendo Dios en Israel, pero Dios lo va a permitir aquí en este tiempo. Lo va a permitir antes que el Señor cumple su palabra. Amén. El Señor lo hace porque hay muchas heridas a veces en el corazón. Vamos a leer Mateo 3:17.
Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, estaba contento cuando Jesucristo se bautizó, ¿cierto? Juan el Bautista lo bautizó, entonces vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, pero la voz se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien estoy contento, me hace reír, este es mi Hijo, mi Hijo, mi Hijo. Se quiso adelantar a los 12 años, pero después maduró, pero ahora es mi Hijo, Él es mi Hijo. Dios lo reconoció, estaba contento. Ojalá que Dios nos reconozca a nosotros y nos diga: esta es mi hija, este es mi hijo, amén. Y cuando dije yo el corazón de los padres hacia los hijos, ¿qué significa? Que tú también tienes que perdonar a tu papá y que tu papá tiene que perdonarte a ti. O sea, a veces a lo mejor los padres ya se fueron, a lo mejor y hay gente que todavía le guarda rencor después de 30, 40 años. Mira lo que me hizo, ya está muerto, ya se fueron. Tienes que perdonar. Eso es volver el corazón hacia los padres a los hijos, sacar todo ese rencor. Como Dios, el Dios bendito, sabes tú que Jesucristo mismo a los 12 años predicó y no era el momento, pero aún el Señor fue sujeto a José y a María, sabiendo que José no era su papá verdadero, Dios era el Padre, pero estuvo sujeto hasta los 30 años. Entonces él se bautizó, porque Juan le decía: no, yo no soy digno ni de desatar la sandalia, yo no sé, no puedo, Señor, pero dijo: hazlo para que se cumpla toda la ley. Entonces él lo bautizó y fue obediente al Señor. Entonces Dios se alegró, el Padre se alegró y dijo: este es mi Hijo amado que me hace feliz. Por eso esa es la forma de decir: tengo contentamiento, es mi Hijo amado, ha madurado. Dios quiere que maduremos para que recibamos la herencia, que dejemos las cosas pasadas, dejémoslas pasar. Amén. Dios quiere que recibamos la herencia que nos pertenece. Vamos a leer en Juan 11, 1, 6. Juan 11, 1, 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, sí, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Entonces dice: entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Usted dirá: ¿qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, ¿cierto? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Ella y le enjugó los pies con sus cabellos. Tal vez venía mal María, a lo mejor no era de los, como dicen los chicos, muy limpios, pero en ese momento ella lo hizo, Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ya se le fueron a avisar al Señor, ¿ya? Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, a veces hay enfermedades, a veces hay tribulaciones, a veces hay pruebas, para que Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados, sino Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor los amaba, Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba. O sea, no fue inmediatamente viendo que estaba enfermo, escuchando que estaba enfermo, no fue, pero él lo hizo así para que Dios se glorificara. A veces hay momentos que nosotros también queremos las cosas rápidas, queremos hacer todo rápido como niños, queremos todo rápido, el mundo quiere el Nescafé rápido, quiere todo rápido, todo en máquina, todo rápido, y eso es pensar como niño, porque ya cuando somos maduros vamos a tener un tiempo de que Dios nos va haciendo madurar, amén. Entonces él quería todo rápido, pero el Señor esperó 2 días más. A veces hay que esperar, a veces son 2 días más. Ahora vamos a leer ahí mismo Juan 11, 33, 45, 11, 33, 45. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía Ahí nomás, del 33 al 45. Sí. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no moriría? Jesús entonces, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quítate la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle. Amén, Señor, amén. Eso es importante, lo último, amén. Juan 11, 33, 45, entonces lo leímos, ¿cierto? Jesús entonces, al verla llorando, ¿cierto? Y a los judíos que la acompañaban, a María también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, porque el Espíritu Santo se conmueve, tiene compasión. Sabe que a mí me ha pasado eso, yo no sé, cuando yo he ido a ungir a una persona o a orar por una persona que tiene un accidente, está en la calle, ¿sí? Y yo oro, Señor, por esa alma y me dan ganas de llorar. Pero de verdad que me la aguanta, a veces sí me caen las lágrimas, pero yo creo que es la compasión del Espíritu Santo, ¿eh? Y dice entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijo: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, en el versículo 35, Jesús lloró, ahí Jesús lloró, ¿me entiendes? Jesús lloró, porque también hay una parte que dice llorar con los que lloran, ¿cierto? Y reír con los que ríen. A veces hay gente que viene con problemas, con dificultades, y viene llorando por dentro porque es un niño que no ha sido sanado, o una niña que no ha sido sanada, y viene llorando por dentro. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Le vamos a decir que se cambie de ropa, le vamos a decir que no sé, muchos ritos. No, lo que tenemos que hacer es tener compasión. Dios tuvo una compasión por ellos, Dios tuvo compasión porque ya era un Señor maduro, es un Dios maduro. Entonces tenemos que tener compasión para que la herida de esa persona pueda ser cicatrizada. Entonces al tener compasión, Jesús tuvo compasión, pero lloró. Y ya no siguió llorando. A eso me refiero, que a veces nosotros vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a lamentar lo que pasó, pero tenemos que llegar al punto en que ya lo que pasó, ya pasó. Entonces tenemos que llegar al punto en que
Dios se compadece de nosotros. Dios tiene, no sé, una muerte, lo que sea, pero tú no puedes estar publicando la muerte de tu hijo por 5 años, estar publicando en Facebook, 10 años estar publicando. Déjalo ir, déjalo descansar. No puedes estar todos los días, ya no está ni siquiera en el cementerio. Después de 10 años, 20 años, van sacando la tierrita, van sacando los huesitos, ya no queda nada. Entonces tienes que dejarlo ir. Es cierto que al principio uno siente compasión, a veces no hay palabras para decirle a una madre que ha perdido a su hijo, no hay palabras para decirle, solo tenemos que abrazarlo. Si llora, llorar con ella, ¿cierto? Pero no toda la vida pasar llorando, porque si no te vas a morir. Jesús lloró esa vez, pero no siguió llorando, no era un lloricón a cada rato, un llorón, como se dice, a cada rato. Lloró, sí, tuvo compasión, sí, se compadeció, pero no siguió llorando. Mire, y lo que hizo Jesús, esto es lo que me gusta. Dijeron entonces los judíos, claro, porque siempre a uno lo van a criticar, mira cómo le amaban. Y algunos le dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, o sea, viniera antes, le sanara, ¿cierto? Jesús profundamente conmovido otra vez, pero tal vez por la incredulidad de ellos, vino al sepulcro. Era una cueva al sepulcro, no era un cementerio bonito, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, está hediondo, hiede ya, porque es de 4 días, Señor, 4 días te avisamos y tú te tardaste, Señor, después de 3 días. 4 días ya está fuerte, ¿cierto? Está fuerte, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjese que él no dijo al tiro, Lázaro, ven fuera, sino que primero oró a Dios. Y le dijo, gracias Padre por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por eso que él se demoró, para la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿cierto? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, o sea que hasta el rostro, yo creo que los ojos no le dejaron, porque cómo podía caminar. Entonces, sudario, Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Ahora, qué importante, hay una cosa que es importante aquí, quítate la piedra también. Qué importante aquí nosotros vemos que Jesús sí lloró, se conmovió, ¿cierto? Porque María también era como una niña, todavía no había. Mira, María, que estaba a los pies del Señor, escuchaba mientras Marta estaba afanada, haciendo sopaipilla, haciendo pan, estaba afanada, pero Marta le dijo, Señor, no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda en la cocina. Entonces el Señor le dijo, mira, Marta, afanada y turbada, María ha elegido la mejor parte y esa parte no le será quitada. Claro, escuchaban a Jesús, porque Jesús era amigo de ellos, los amaba, pero todavía había una niña dentro de Marta, una niña dentro de María, todavía había una niña. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor, Marta había visto los milagros, pero le dijo, Señor, son 4 días, ya hiede, ¿Cómo tú vas a verlo? Señor, ya pasó. Señor, ya pasó. Hay un sufrimiento muy grande en mi vida. Ya no hay esperanza. Pero Señor, ya no. Entonces ahí le dijo el Señor, no te he dicho, le dijo a su espíritu, no te he dicho que el que cree en mí
aunque esté muerto vivirá. O sea, le tuvo que hacerla madurar, hacerla entender, porque a veces hay una niña dentro de nosotros, un niño que no quiere creer lo imposible. Entonces el Señor le dijo, quitad la piedra, porque muchas veces tenemos que también en el nombre de Jesucristo quitar la piedra que no deja salir a la persona que está cautiva, pero por dentro está cautiva, está dolorida por dentro, que tienes que quitar la piedra. Y el Señor clamó a Dios, gracias Padre, porque siempre me oye. Y esto fue lo maravilloso, siempre me oyes, Señor, siempre me escuchas. Lo dije por causa de la multitud, porque Él sabía ya lo que iba a suceder. Por eso que el Señor se tardó para la gloria de Dios. Y cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, es el Espíritu. Por eso que te digo que cada uno de nosotros es espíritu dentro de un cuerpo. El Espíritu escuchó y se levantó. No estaba muerto, pero se levantó Lázaro, se levantó y claro, estaba atado los pies y las manos. Yo creo que caminaba así y a lo mejor estaban los puros ojitos viéndolo, a lo mejor estaba vendado, no sé. Pero el Señor no lo dejó así, y también ordenó otra cosa, ordenó desatarlo, dijo desatarlo y dejarlo ir. Muchas veces tenemos nosotros Lázaro dentro de nosotros también, de nuestra vida, por causa de los sufrimientos, de la inmadurez, y a veces viene gente también que tal vez ha hecho de todo lo malo y ha pecado, no sé, gente que a lo mejor conoció a Dios y se descarrió, gente que no sé, pues estuvo mal, pero viene a Jesús, le pide perdón, porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Dice que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y también olíamos hediondo, también estábamos hediondo, porque el pecado es hediondo, pero al Señor no le importó eso, no le importó que estuviera hediondo, porque lo hediondo Él lo transforma en un olor maravilloso, en el perfume, mejor perfume, que es el amor de Dios. Entonces dice la Biblia que a lo mejor esas personas a veces vienen malolientes, vienen malas, pero el amor de Dios lo rescata. Por eso que el Señor le dijo, quitar la piedra, no se preocupen, quitar la piedra, y lo mandó que viniera afuera, y Lázaro resucitó, pero no lo dejó solo así, sino que le dijo desatarlo. Muchas veces hay que desatar esas lágrimas, hay que desatar ese dolor, hay que desatar esa angustia que hay dentro, esa niña que está frustrada, ese niño que está frustrado, ese niño que ha padecido, que ha sido abusada. Esas personas desde chico han visto lo que es pelea, lo que es el divorcio, lo que es, no sé, la mala junta. Desde niños han tenido trauma. ¿Cuántos niños hoy en día, cuántos niños no son secuestrados por el mundo? Son secuestrados, llevados a la fuerza para cautiverio. ¿Cuántos niños jóvenes entonces crecen con un dolor de no ver nunca más a sus padres? Pero el único que puede desatar esas ligaduras, el único cuando vienen a Jesús, es Jesucristo, nada más que el Señor quita la piedra, va a quitar y va a abrir esa puerta para que tú puedas salir. Pero el único que puede sacar esas ataduras que te ataron cuando moriste es el Señor. Por eso que dice desatarle y dejarle ir. Él desata las ligaduras de opresión, de dolor, de angustia, porque Dios te sana. Dios va sanando nuestra vida y nos va haciendo madurar. Dios nos va haciendo madurar. Vamos a leer lo último, Eclesiastés 3:4, o lo penúltimo, Eclesiastés 3:4. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de validar. Amén. 3:4 dice, 3:4 era nomás, tiempo de llorar y tiempo de reír. O sea, hay un tiempo.
Jesús tuvo un tiempo de llorar. El tiempo de llorar tuvo Marta, un tiempo de reír. Hay un tiempo, Dios tiene un tiempo que viviste una angustia, un tiempo que tú eres niño por dentro, pero hay un tiempo de madurar. Y este es el tiempo de madurar. Hay un tiempo de que estás herido, pero hay un tiempo que van a curar tus heridas. Hay un tiempo, ¿cierto? Que tú a lo mejor estás en el camino de Dios y vuelves hacia atrás porque estás un niño todavía, eres un niño, pero llega el tiempo de madurar. Hay un tiempo. El Señor lloró una vez, se conmovió, sí, siempre se conmueve por nosotros, pero él fue fuerte y dijo, no, pero no voy a seguir llorando ni estando ahí sentado de luto, sino que dijo, Lázaro, ven fuera, quitar la piedra, Lázaro, ven fuera, y desatarle, dejarle ir, porque hay un tiempo de liberación, hay un tiempo que Dios saca esa piedra, hay un tiempo que Dios corta las cadenas, hay un tiempo que Dios realmente nos hace madurar, hay un tiempo que Dios cicatriza todo dolor desde la infancia, desde que nacimos, hay un tiempo que Dios cicatriza. Solo tienes que venir a Él, confiar en Él, amén, confiar en Él donde tú quieras que esté. Vamos a leer Lucas 15, 20, 23. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo oyó su padre y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Amén, amén. Lucas 15, ¿cierto? 20, 23 dice, y levantándose vino a su padre. ¿Quién? El hijo pródigo, el que había malgastado toda su herencia. Y cuando aún estaba lejos, él venía caminando y venía también hediondito, vendía todo malo, ¿cierto? Pero aún venía caminando y venía pobre, ¿cierto? En estado de calle y todo eso, y tal vez con piojito y todo eso. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, estaba requete lejos, porque recuerde que no habían así como casas que hay ahora, que no se puede ver a la distancia, sino eran cerros, calles, no era pavimentada, no habían carros, no había nada, ni bicicletas todavía habían, ¿cierto? Los que habían eran caballos y burros, pero los que tenían carro, eso podían ser los romanos, nada más esos carros de dos ruedas y todo eso, pero el papá lo vio de lejos, una tremenda distancia, es como ver de aquí a Gran Avenida, pero lo vio de lejos. No, bueno, no creo que tenga vista biónica, pero pongámosle que lo vio de lejos. Entonces, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, su papá, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira, fue conmovido a misericordia. O sea, el papá fue conmovido, vio a su hijo, porque era su hijo, no importa, se perdió, malgastó, hizo lo que quiso, pero era su hijo. Y ese hijo, claro, era un niño por dentro que malgastó, tal vez era grande, ya mayor de edad y todas las cosas, pero era un niño por dentro porque no supo trabajar la herencia que tenía, la malgastó. Pero para el papá era su hijo, aunque sea inmaduro, pero era su hijo. Entonces él dice que lo vio de lejos y corrió y lo abrazó y lo besó en su cuello, en la parte que tenía más maloliente, pero él lo besó, lo honró. Entonces y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Ya él no se sentía digno. Cuánta gente que se va de la iglesia, cuánta gente que
se aparta del Señor, dice, yo ya no soy digno, Señor, ni siquiera de entrar a la iglesia. Oye, yo quiero decirte que la iglesia, la congregación debe ser un hospital, donde toda la gente herida debe venir, toda la gente herida, donde hay un niño o una niña herida por dentro, debe entrar, porque Dios te va a sanar, Dios te va a consolar, te va a ayudar. Dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, el padre como que no le escuchó, y llamó a los siervos, venga, llamó a los siervos, ¿cierto? Sacar el mejor vestido y vestirle, el mejor traje, el mejor, no uno de los que más o menos, el mejor vestido y vestirle, porque cuando Dios te viste con lo mejor, Dios te viste con lo mejor, eso es la presencia de Dios, te viste con lo mejor. Entonces, dice, pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner más encima un anillo en su mano. El anillo significa autoridad, y no era un anillo de latita, son anillos grandes de oro puro, y calzado en sus pies. Los calzados tampoco eran plásticos, eran de cuero, era calzado en sus pies, o sea, el vestido que te cubre. Por eso que dice el Señor, dice que la iglesia debe estar vestida, no está hablando de vestimenta física, sino del Espíritu, estar lleno de la vestidura de Dios, que son los frutos del Espíritu. Entonces dice que está llena, tu vestido no sea arrugado ni manchado, ¿cierto? O con pelea, con todo. Uno tiene que ir pidiendo perdón siempre, vestirse y lavarse con la sangre de Jesucristo. Pero Él dice que le dio el mejor vestido, le puso un anillo que es autoridad, y calzado los pies. Dice la Biblia que los pies nuestros están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces le dio los zapatos, ¿cierto? Le dio y no solo eso, y así nos hace el Señor. Él nos viste, y cuando Él nos viste por dentro, todo el pasado queda atrás. Cuando Él te sana, porque Él te viste de amor, todo tu pasado queda atrás, ya no importa, ya no te lastima que esto, que este otro, o lo que te digan no te va a lastimar, te hace madurar, porque no hay mejor remedio para una persona que tal vez ha fracasado, ¿cierto? Para muchos sí aprenden por ¿cómo se llama? No, algunos aprenden por cárcel, algunos aprenden por trituración, por cosas así, ¿sí es verdad? Pero el amor de Dios dice que cubre multitud de pecados. El amor de Dios, por eso que es un vestido. El primero es el amor, por eso que el vestimenta son los frutos del Espíritu. Entonces cubre multitud de pecados. Ya el amor de Dios es la cosa más fuerte. Entonces Él dijo, no, pongámosle el mejor vestido, pongámosle un anillo de oro calzado en sus pies, ¿cierto? Y eso la persona va a decir, no, realmente todo mi pasado ya quedó atrás, yo ya soy otra persona, soy madura, porque mi papá me ama, estuve perdido, pero mi papá me ama. ¿Por qué? Porque la persona, ¿sabe por qué cambia? Porque hay muchas reglas en la iglesia. No, la persona cambia porque ve el amor de Dios. La persona cambia por amor a Dios, porque se da cuenta cuánto Dios lo ama. Bendito sea el Señor. Y el hijo le dijo, pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, el becerro más gordito que estaba ahí, pobrecito, ¿para qué engordó tanto, cierto? No, pero el becerro más gordito que estaba ahí, lo mataron, hicieron fiesta, y hice fiesta. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien viene al Señor, hay gozo en el cielo. Ahí es donde Dios te hace madurar. Cuando
el amor de Dios te viste, te desata también, te desata las ligaduras, y ese niño que siempre está sufriendo, esa niña que siempre está recordando, llega el momento que empieza a entender a Dios, empieza a conocer el amor de Dios y se le olvida el pasado ya chao, quedó atrás, y empieza a madurar, porque la palabra te hace madurar y te empieza a avanzar, porque mientras uno es niño se va a tropezar y se va a caer otra vez, y uno dice, ¿por qué esta persona que predicaba allá en la calle, por qué cayó? Porque era niño todavía, pero cuando ya es maduro, cuando Dios te desata, porque estábamos muertos en delito y pecado, pero Él nos resucitó, nos dijo, Lázaro, Lázara, ven fuera, pero dijo, desatarle y déjale ir, ya no le juzguemos más, ya no le critiquemos más. Dios te desata, no te critica, no te juzga. El Señor te desata las ligaduras de impiedad, lo que había antes en el pasado, Dios te lo desata, pero también el Señor te viste. El Señor no te critica. Mira, fíjese que el papá no le dijo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo gastaste? No le dijo nada de eso. No le reprochó, sino que Él lo vistió. Cuando Dios te viste, tú dices, no es tanto que me ama mi papá, no me reprochó, me fue a buscar corriendo, me abrazó, me dio un beso, me vistió, me puso un anillo, me puso sandalia en los pies, hizo una fiesta, mató el becerro gordo. Cómo me ama mi papá, cómo ama el Señor. Así el Señor nos ama. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ama, nosotros empezamos a amarle y empezamos a decir, ya esto pasado, chao, ya este vicio, chao, ya esta cosa mala, chao. Yo quiero al Señor, yo quiero a Dios, porque realmente Él me ama. Amén, bendito sea el Señor. Yo tenía una alabanza así que no sé si algún día la podré, no sé si la tengo en la música, dice, porque Él me ama. No, y yo le amo, pero no me acuerdo cómo era. Amén, pero era hermosa. Cuando uno empieza a entender que Dios te ama, la persona empieza a cambiar y empieza a madurar. Ya ese niño lo empieza a dejar, porque Dios te empieza a vestir, pero es Dios que va haciendo la obra. Por eso que nosotros nos vamos acercando al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, Dios mío. Yo sé que tú, solamente tú, nos haces madurar, Señor, y sanas toda herida. Nos haces, Señor, nos cicatrizas toda herida del pasado, Padre. Dios mío, solo tú lo puedes hacer resucitar con Cristo y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Solo tú, Dios mío, puedes, Señor, desatar toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús también desatamos, Señor, toda ligadura, Padre, Dios mío, tú nos haces madurar, Dios mío, tú puedes vestirnos, Señor, poner un anillo de autoridad calzado en nuestros pies, el calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Gracias, Dios mío, Señor, gracias. Levantamos manos para decirte gracias, Señor, mientras tú nos sanas, Señor, mientras tú sanas toda herida, Señor, y todo va a quedar bajo la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, y empezamos a madurar para, Dios mío, ser bendecido, para obtener la herencia, Señor, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Gracias, Padre mío, somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Señor, tú eres nuestro Padre. Dios mío, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.